Hola a todos, somos las licenciadas Julieta Astrup y Azul Vega y les vamos a presentar el siguiente trabajo titulado Plásticos de un solo uso y estrategias para su reducción en el servicio de alimentación hospitalario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los plásticos de un solo uso, o SUP por su sigla en inglés, son todos aquellos plásticos diseñados para utilizarse una sola vez y desecharse luego de su uso. Entre ellos se incluyen las bolsas plásticas, las botellas, sorbetes, vasos, recipientes, cubiertos y envases de alimentos. Actualmente a nivel mundial estos plásticos representan el 50% de los residuos generados. De ellos, el 80% se encuentra en el medio ambiente, en vertederos o en basureros, y solo un 10% se destina al reciclaje. Actualmente la producción a nivel mundial es de alrededor de 390 millones de toneladas al año, y este número se ha incrementado aún más luego de la pandemia por COVID y principalmente en el ámbito hospitalario. Considerando esta grave problemática, es que surge el concepto de huella de plástico, que se entiende como la cantidad en kilos totales de plástico utilizados y desechados durante un año. Por esto que nos planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general, analizar el impacto e implementación de estrategias para la reducción de la huella de plástico del Servicio de Alimentación y Nitoterapia del Hospital CIMIC. Y como objetivos específicos, evaluar el impacto de las medidas implementadas sobre la huella de plástico, determinar el impacto económico y conocer la motivación y percepción del personal sobre el uso de SUP y el reciclaje en el servicio luego de la capacitación brindada. La población se incluyó aquellos plásticos de un uso ingresados al servicio de alimentación y dietoterapia del Hospital CEMIC desde diciembre del año 2022 hasta junio del corriente año. Se incluyeron los cubiertos, bandejas y tapas, vasos y tapas, bolsas de arranque, botellas, fundas de cubiertos, papel film, separadores y agitadores utilizados en el servicio. Se creó un diseño cuasi experimental en un estudio de comparación prospectivo y longitudinal. Las variables de caracterización fueron los kilogramos de SUP, huellas de plástico, unidades de SUP, gasto e inversión y el tipo de SUP utilizado. Las variables en estudio, el cambio en kilogramos de SUP, cambio en unidades de SUP, el impacto en la huella de plástico y el impacto económico. Estas variables se obtuvieron comparando periodo 1 y periodo 2, es decir, periodo luego de la intervención y antes de la intervención. Y otras variables en estudio fueron la motivación del personal, percepción sobre el uso de SUP y percepción sobre el reciclaje por parte del personal luego de la capacitación brindada. Las estrategias implementadas, como dije, primero dividimos al periodo de tiempo en periodo 1, que incluyeron aquellos meses pre-intervención, y periodo 2, los meses post-intervención. Las intervenciones implementadas o estrategias implementadas se dividieron en 3. Primero, una reducción en el uso de SUP, en cuyo caso lo que hicimos fue sustituir la vajilla descartable por vajilla reutilizable. Luego se incrementó una supervisación para su correcto uso y se modificaron ciertas preparaciones o formas de servicio para reducir el uso de vasos y de bolsas plásticas principalmente, y así como también se suspendió la vajilla descartable para pacientes con COVID. Luego, en las estrategias de sensibilización, incluimos capacitaciones y cartelería para todo el personal. Y en cuanto al reciclaje, se incentivó por medio de capacitaciones, cartelería y una correcta señalización de los tachos destinados al reciclaje. El análisis estadístico de los datos obtenidos lo hicimos mediante el software estadístico Stata versión 14, y estas fueron las medidas que utilizamos. En cuanto a los resultados obtenidos, como se puede observar en la presente diapositiva, tenemos los datos obtenidos de manera previa o en el periodo 1 y los datos obtenidos luego de las estrategias o posterior o periodo 2. En el periodo 1 se obtuvo una cantidad de 118.000 unidades por mes, luego de las estrategias esto disminuyó a casi 80.000 unidades por mes. En cuanto a los kilos, en el periodo 1 obtuvimos 530 kilos por mes, en el periodo 2 370 kilos por mes, y en cuanto al impacto económico, en el periodo 1 se destinó 2.200.000 pesos por mes y en el periodo 2 1.600.000 pesos por mes. Es importante destacar que todos estos valores se encuentran ajustados por inflación al mes de junio. En ambos periodos se observó que los plásticos que se observaron en mayor cantidad fueron las botellas y sus bandejas, las botellas, bandejas y sus tapas.
Es por esto que se puede observar un impacto positivo de las estrategias implementadas, con una disminución del 33% en cuanto a las unidades, con un ahorro mensal de 39.000 unidades, una disminución del 28% de los kilogramos, con un ahorro de 150 kilos mensuales de plástico, y en cuanto al costo económico, una disminución del 25%, con un ahorro mensual de 590.000 pesos mensuales. Es importante destacar que para el costo económico se consideraron la inversión realizada para la compra y reposición de vajilla reutilizable, para la impresión de cartelería y el aumentado uso de detergente y agua para limpieza de esta vajilla reutilizable, y también se consideró el ahorro generado por la menor cantidad de kilos de basura. Todo esto, bueno, se ha demostrado una diferencia significativa, como dije anteriormente, y principalmente una disminución de la huella de plástico de 1.800 kilos anuales. En cuanto a la capacitación, logramos capacitar al 80% del personal del servicio. Cerca del 80% refirió estar muy motivado a reciclar y a reducir el SUP. Casi la totalidad refirió haber percibido una disminución en el uso de estos plásticos de un solo uso, y el 75% refirió haber notado un aumento del reciclaje de los plásticos de un solo uso. Por último, en cuanto a la discusión, los resultados obtenidos coinciden con varios estudios que fuimos leyendo, en el que se indica que el 45% de todos los plásticos a nivel mundial y a nivel país en Argentina corresponden a botellas, envases y embalajes, al igual que lo que obtuvimos en nuestro estudio. Un estudio realizado en Europa, en el ámbito hospitalario, se midió los plásticos de artículo no médico más utilizados y se obtuvo como resultado las botellas, al igual que en nuestro estudio. Y en cuanto al impacto económico, un estudio realizado en un hospital en Inglaterra demostró que se generó un ahorro de 13 pesos por ración tras sustituir vajilla descartable por reutilizable, recuperando la inversión inicial en 2 meses. En nuestro estudio, luego de los resultados obtenidos, pudimos llegar a la conclusión de que se generó un ahorro de 44 pesos por ración, con una recuperación de la inversión inicial en un mes. Además, como dije antes, contemplamos en nuestro estudio el gasto mensual por limpieza y reposición de vajilla, y en el estudio en el que estamos comparando esto no se menciona. En cuanto a la concientización sobre los efectos del plástico en el medio ambiente y la educación para la motivación a realizar acciones proambientales, varios estudios mencionan que esto contribuye significativamente a la reducción del uso de plásticos y aumenta la adherencia al reciclaje. Es por esto que concluimos que una campaña de educación eficaz resulta fundamental para alcanzar una satisfactoria disminución en el uso de plásticos de un solo uso, como en el presente trabajo, en que la motivación referida por el personal se ve reflejada en los resultados obtenidos. Es muy importante destacar que es de suma importancia continuar con capacitaciones frecuentes y evaluaciones de las mismas para mantener esta motivación del personal. En cuanto a las limitaciones, puedo nombrar algunas, como los meses del año en los que realizamos las mediciones, que correspondían a diferentes estaciones del año, con el correspondiente cambio de menú, lo que esto conlleva a diferente uso de distintos tipos de plásticos. Por otro lado, la medición anual de la huella de plástico, como indica la bibliografía, en nuestro caso el estudio se llevó por 7 meses, por lo que la huella de plástico es una estimación a un valor anual. Por otro lado, se excluyeron algunos envases de alimentos, como envases individuales de mermeladas, de dulce de leche, de yogur, ¿sí?, entre otros, que también corresponden o representan una gran parte de los plásticos utilizados en el servicio. Y por último, que la encuesta realizada al personal fue autoadministrada y que no se encontraba validada. Por último, las conclusiones a las que arribamos es que las estrategias implementadas se tradujeron en una reducción significativa de la cantidad del subutilizado, representando un impacto positivo tanto en la huella de plástico como en el gasto mensual. Por otro lado, la mayor parte del personal capacitado refirió sentirse muy motivado a reciclar y o reducir el uso de SUB, y a su vez la gran mayoría percibió una disminución en el uso de SUB y un aumento en el reciclaje en sus tareas de trabajo post-intervención. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo, nos vemos pronto.